distinto, ¿no? Un niño muy serio, un niño muy tranquilo, pero bueno, para mí sí el contacto físico, el contacto que me buscara, él no me lloraba. Pero yo sí notaba algo extraño en el contacto, yo sentía que no había un apego de mamá a hijo. Sebastián fue desde que nació un niño normal. Que quieren amor y que nos buscan, y no eso de que hay el autismo, viven en su mundo, eso no es cierto. O sea, viven en nuestro mundo a su manera. El espectro del autismo es un trastorno neurobiológico que afecta 3 áreas importantes del individuo, que es la comunicación, la interacción social y los patrones estereotipados o repetitivos. Sebastián no hacía ningún ruido, más que nada fue en el lenguaje donde yo noté que algo raro había. Al principio yo pensaba que solo era lenguaje, porque él sí miraba, atendía, sonreía, pero no tenía lenguaje, no tenía nada de lenguaje. Como tal, así las conductas, bueno, tienen que tener, cada paciente es totalmente diferente, o sea, el individuo con autismo es cada uno diferente como todos. Entonces no hay algo generalizado, sin embargo, hay unos que sí los tienen y hay otros que no lo tienen. Lo más característico, los focos rojos, por así decirlo, lo que empezamos a ver o que los papás refieren para poder hacer un diagnóstico es que no hay respuesta al nombre. Entonces muchas veces se sospecha de un problema de audición. Yo sentía en el contacto de mamá e hijo, yo lo sentía lejano, él, por si yo lo cargaba y él así como que me rechazaba o de la nada empezaba a llorar, y eso ya tenía el niño 8 meses. Empezaron a surgir síntomas, digamos, en estos casos se llaman focos rojos. De repente ya no entendía, conmigo no tenía ningún apego, empezó a caminar y se empezó a alejar, se empiezan a hacer otras cosas y ya no demandan a mamá más que para lo necesario, alimentación y demás. Y su diagnóstico llegó a los 2 años, 8 meses. Y yo en alguna ocasión le llegué a preguntar a la pediatra, ¿por qué no? No, debes sentirte contenta, porque qué bueno que no te llora. Y era mi primer niño, pero yo sí me di cuenta, te lo juro, a los 8 meses, y su diagnóstico llegó hasta los 3 años. Mi impacto fue que me manda a una institución, pues, Clima, voy a Clima, me lo evalúan ahí en Clima, me dicen si es espectro autista, de por qué esto y esto. Tomo un curso y el autismo siempre te habla de un autismo profundo. Cuando ves el autismo profundo tal cual, dices, mi hijo no tiene eso. El autismo profundo, en donde eran los casos donde los niños se veían totalmente institucionalizados porque estaban comprometidos intelectualmente, tenían patrones estereotipados muy poco funcionales y toda su habilidad y su educación era muy complicada. Pero ya llegué en internet a algo que se llama Asperger, síndrome de Asperger, que entra dentro del espectro autista, y que son niños autistas pero que sí tienen lenguaje y a lo mejor, bueno, tienen otras habilidades, ¿no? El síndrome de Asperger, habían ciertos criterios que lo hacían para su diagnóstico. Por ejemplo, tenía que tener un desarrollo normal o hablar antes de los 36 meses. Eran niños que presentaban un lenguaje sofisticado, lenguaje bizarro, palabras domingueras. Tienen, por ejemplo, lo que era el trastorno desintegrativo de la infancia, que tenía un desarrollo normal hasta los 3 o 5 años y a partir de ahí venía un deterioro total. A mí me dice el neurólogo, su niño es espectro autista. Ah, qué bien, qué bueno. Pero dentro de lo que cabe, se deja de examinar muy bien, tiene muchas cualidades, tiene muchas fortalezas y yo creo que se va a poder integrar a la sociedad que está allá afuera. Dice, no va a ser el alma de la fiesta, no va a ser el más inteligente, no va a ser esto, ¿no? Dice, pero lo va a lograr. Que es algo, a veces tu ignorancia te ayuda mucho
A mí en ese aspecto me ayudó a que no me impactara tanto. Entonces realmente fue por eso, fue a través de internet. Y yo me acuerdo que llegó su papá y le dije, ¿sabes qué? Lloré mucho, ¿sabes? Le dije, el niño es esto. ¿Cómo? Es que tú dices, tú no lo puedes diagnosticar, y menos por la computadora, en internet circula mucha información, tú no eres especialista. Y bueno, la verdad es que sí fue un impacto fuerte, porque yo desconocía exactamente qué era el autismo y sobre todo qué hacer para que mi hijo sea independiente. Dije, yo incluso antes de embarazarme, yo traté como de todos los medios de tener un embarazo saludable, porque dije, yo no quiero tener un hijo con alguna discapacidad. Factor genético importante con un factor ambiental que durante la gestación se unen y eso lo genera. ¿Qué es realmente ese factor ambiental con ese factor genético y en qué momento? Todavía no se descubre. Realmente lo que sí se sabe es que no es causado por vacunas, no es causado por alimentación, no es causado por algún animal. Eso sí es lo que han ido descartando. En el CAT se trabaja un método que se llama método PECS, que sus siglas en inglés significan Picture Exchange Communication System, y se trata, como lo dice el nombre, de intercambiar tarjetas que significan algo, ¿no? Este es, por ejemplo, la segunda etapa del método, en donde el chico ya empieza a utilizar el pronombre en donde dice yo quiero, y se le da a escoger tal vez entre uno o entre varios estímulos. Por ejemplo, si están trabajando cuentos, entonces le pueden dar a escoger 2 cuentos. El chico escoge uno de estos 2, Peter Pan, desprende la tira y se la da a su terapeuta. Sí, bueno, sí hay lenguaje, no es un lenguaje a veces estructurado, le cuesta mucho trabajo. Y me da gusto que ella pueda decirle, hola, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste? Pero sin tantos discursos, porque es muy breve lo que hay que preguntarle. El chico tiene su agenda. Aquí se le ponen algunos pictogramas en donde dice, por ejemplo, trabajo en grupo y después me voy a casa, ¿no? Se le estructuran todas las actividades de su día en la agenda, y el chico, cuando termina esta actividad, sabe que acaba, la desprende y la mete aquí. A grandes rasgos, nosotros recibimos la información por todos los sentidos. La piel es el órgano que más nos la proporciona, y al mismo tiempo la estamos recibiendo de manera visual, olfativa, táctil y kinestésica. Y toda es registrada por los sentidos. La llevan al sistema vestibular y la mandan a los nervios del cerebro para que se transmita. Lo que pasa con esta población es que perciben todos los estímulos al mismo tiempo y no se pueden codificar, por lo tanto hay una sobrecarga. Hay 2 tipos de pacientes, hiporreactivos que sienten menos e hiperreactivos que sienten más. A mí me pasó en un súper que la fila tremenda y el niño ya estaba desesperado y empezó a agarrar cosas y a tirar y a mecerse empiezan a hablar fuerte, a gritar. Y entonces la persona de atrás empezó a decir, ay no, si fuera mi hijo yo no voy a dejar que hiciera eso, no, míralo. Y empezaron a decir, mira, yo estuve a punto de voltearme y decirle, ¿sabes qué? Es autista. Pero dije, bueno, no, que se me resbale, porque finalmente yo estaba concentrada en el niño, porque pues ya estaba muy, muy molesto, muy inquieto, ya muy desesperado. Si uno como adulto se desespera, pues para ellos es así como que todavía. Igual la gente se te queda viendo, te ve, te juzga y te puede decir 1000 cosas, pero es su ignorancia. Y el trabajo que nosotros, de verdad, que cuando entramos a Teletón y nos enseñan, es a decir a la gente, ¿sabes qué es autismo? Es autismo, no es un berrinche, no es autismo. Porque nosotros estamos luchando a integrarnos a una sociedad misma que esta sociedad nos está rechazando. En el nuevo paradigma de la inclusión, la persona no se tiene que adaptar al medio, sino el medio a la persona. Bajo este paradigma deberíamos partir todos, y es donde estamos empezando a luchar en México. Con los chicos
chicos que conocemos se han visto bastantes avances porque los chicos se estructuran muy bien mentalmente, ¿no? Saben a dónde tienen, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que sigue y sus conductas disminuyen mucho. Entonces no es fácil, sí, es un trabajo. A veces como seres humanos no valoramos lo que tenemos diario. Pero cuando te cuesta trabajo su primera palabra, dices, ¡ay! Ya habló, ¿no? O sea, sabes todo el esfuerzo que hay detrás. Nos imaginamos así a niños, como que como en posición fetal, que no oye, no habla. No es cierto. El autismo es muy difícil. Conocer entonces difundir sobre el autismo. Definitivamente. ¿Sabes? Es un niño con autismo. ¿Y eso qué si yo lo veo bien? ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que esa es una desventaja. Ellos aparentemente se pueden ver perfectos, pero no lo son, tienen una condición. Tengo que darles espacio, ser tolerante, ¿no? Ser tolerante a las diferencias y respetar, ¿no? Saber que todos de alguna manera tenemos también discapacidades, ¿no? No para todos somos hábiles, o sea, sí, las discapacidades las tenemos todos.